Hola, muy buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí se escucha. Excelente. Bien, vamos a dar inicio a la segunda sesión. Vamos a abarcar un poquito de lo que es las factorizaciones de algunas expresiones, pero antes voy a dar un pequeño repaso de lo que sería la parte de las multiplicaciones, ya que en la clase anterior ya no alcanzamos a ver estos puntos. Pero antes me voy a permitir compartirles aquí pantalla sobre la guía de ejercicios que vamos a estar trabajando en el transcurso de esta semana. Además, hago énfasis en que las actividades que se desarrollaron en la primera sesión era una guía bastante larga porque todavía tenemos esta semana y la que sigue para poder contestarla. En este caso, por ejemplo, vamos a ir observando que ya las actividades que continúan en el tema 2, 3 y 4 van a ser un poquito más pequeñas, van a ser de menos ejercicios, ¿sí? Además de que el grado de dificultad pues ya va cambiando, ¿no? En el primer caso veíamos ejercicios muy sencillos de algunas expresiones muy básicas y voy a hacer un recuento muy rápido para poder aclarar algunos puntos por ahí que se hayan quedado pendientes en cuanto a la información que se ha compartido directamente en plataforma. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, esto es la actividad número 2, ¿sale? En el cual vamos a estar trabajando con factorizaciones. Vamos a encontrar expresiones que tienen en común alguna variable, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos observar cómo y se encuentra en los tres términos que componen a esta ecuación. Está y cuarta, y cúbica, y cuadrada. En este caso, por ejemplo, para poder factorizar, pues nosotros simplemente con quitarle el término que tienen en común, todos estos, entonces es como se va a dar la factorización. Ahorita vamos a ver unos ejemplos para que quede un poquito más claro. Después vamos a abarcar más adelante, en la siguiente página, por ejemplo, factorizaciones utilizando ya términos fraccionarios. Aquí pues es el mismo procedimiento, simplemente que pues ya trabajamos en términos de fracciones, pero en este caso, por ejemplo, hay fracciones con el mismo denominador. Entonces eso todavía pues lo hace mucho más fácil. De ahí vamos a ver pues factorizaciones, pero separando ya términos en dos multiplicaciones, justo de funciones cuadráticas. Entonces aquí tenemos pues una función cuadrática, la cual salió de algunos binomios conjugados y vamos a poder saber pues cómo es que identificamos que proviene de binomios conjugados. Igual también pues vamos a ver algunos términos más adelante donde sean factorizaciones de términos distintos. Entonces, aquí pues vamos a ver también cómo es que se da esta situación, ¿sale? Bien, entonces pues esta guía ya nada más consta de 4 páginas. De hecho, en la última pues ya ni siquiera está completa. Podemos observar que nada más contiene 4 ejercicios. En total son 30 y las primeras factorizaciones van a estar bastante sencillas y de ahí pues va aumentando un poquito, pero tampoco es algo que no se alcance a hacer. Al igual por ahí, algunos se le fueron resolviendo las dudas en el transcurso de la semana, pero en el caso de que se presente alguna situación, pues háganmelo saber. Es mejor tener bien los ejercicios a tener mal los ejercicios y entregarlos lo antes posible. Entonces, pues de preferencia hay que irlos realizando bien, pues a la primera, ¿no? Ya cuando se hagan las observaciones, pues ya tendrá a lo mejor una segunda oportunidad para entregarlo, pero pues bueno, ya le estamos quitando una si nada más entregamos por entregar. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, sino para que pase yo a la explicación.
Bien, entonces me voy a permitir compartirles pantalla. Sí les agradecería, por ejemplo, que cuando les pregunte, pues me digan sí o no, porque si no también no sabría si me están escuchando bien. Permítame tantito. Bien, entonces, bueno, antes de poder pasar a los ejercicios que vamos a ver ahorita, ¿sí me van escuchando bien? Sí, se escucha muy Sí. claro. Sí, maestra. Sí, se escucha bien. maestra, sí. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces, por ejemplo, la parte en caso de los polinomios de ir reduciendo, hay que ir viendo si los términos son semejantes. Por ahí les reitero, les comento, si yo tengo, por ejemplo, x cuadrada, y tengo otro término que me diga a lo mejor 2xy cuadrada, entonces en este caso no son términos semejantes, porque tanto la base como la potencia tienen que ser igualitos y aquí pues no tenemos la potencia al cuadrado. En el caso de este, vean, y en este caso está al cuadrado, pero aquí está a la 1. Entonces, los términos semejantes tienen que ser exactamente igualitos, ¿sale? Y entonces sí los podremos ir reduciendo, mientras no podríamos reducirlos. Estos términos quedarían completamente indicados así como están, puesto que no puedo sumar el 1 que tengo aquí con el 2 que tengo acá. ¿Ok? Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando encontremos términos semejantes, como en el caso de tener, por ejemplo, x cuadrada y que este fuera también 2x cuadrada y, hay que reducirlos, ¿eh? No puedo dejarlos expresados de manera extendida. Entonces, el 1 que tengo aquí más el 2 que tengo acá sería 3x cuadrada y. ¿Ok? Esto pues para recordar un poquito de lo que por ahí manejaron en la información en el transcurso de la semana. Entonces hay que ir reduciendo bien los términos y sobre todo pues ir viendo que sean semejantes. De ahí, la parte importante de todo esto, necesitamos saber que, por ejemplo, podemos multiplicar algunos términos, como por ejemplo x más 2 y x menos 3. Para llevar a cabo esta multiplicación, ¿sí? Nosotros tenemos que realizar la multiplicación término a término. Cuando son sumas y restas, pues veíamos que se suman términos semejantes, pero cuando nosotros tenemos una multiplicación, es ahí donde sí se pueden ir combinando todos los términos, aunque no tengan la misma literal. Entonces, cuando nosotros realizamos una multiplicación, pues siempre realizamos el primer término por los otros dos que tenemos aquí adelante y el segundo término también por los dos que tenemos aquí adelante. Bueno, para esto, pues entonces la multiplicación se lleva a cabo de la siguiente manera. Multiplicaríamos en el caso del primer término, voy a limpiar un poquito para que se vea. Multiplicaríamos entonces x por x, me daría x cuadrada, ¿no? Luego tendría que multiplicar x también, pues por el segundo término. ¿Cuánto me daría x por menos 3? Menos 3x. Menos 3x. Entonces vean cómo aquí sí los puedo combinar, ¿sale? Voy a cambiarle un poquito el color. Y vamos a multiplicar ahora el segundo término por el primero del otro y por el segundo también, ¿sale? Entonces aquí ya estamos multiplicando estos dos factores. 2 por x, entonces ¿cuánto me daría? 2x. Más 2x, déjame corregir ese más 2x, y luego multiplicaríamos el 2 por el menos 3. Entonces 2 por menos 3, ¿cuánto me da?
Menos 6. Menos 6. Muy bien. En este caso, aquí hay algo muy importante, por lo que les decía hace un ratito de los binomios conjugados. Cuando estos binomios son diferentes, pues aquí los términos de en medio siempre se terminan simplificando o sumando. Cuando son binomios conjugados, el término de aquí en medio, o estos dos términos que me quedan aquí en medio, siempre se hacen cero. Entonces yo ahí me doy cuenta, pues que estoy hablando de binomios conjugados, ¿sí? Ahorita vamos a ver con un ejemplo y luego vamos a ver cómo regresarlos. Por eso es importante la parte de la multiplicación, porque lo que vamos a ver hoy es la factorización y ese es el regreso. Si antes lo tenía separado, luego lo multipliqué y ahora me lo entregan junto, o sea, x cuadrada. Simplificamos estos dos términos, menos 3x más 2x, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos dará esta parte? Menos 3x más 2x. Menos 1x. Ajá, pues no pondríamos el menos 1, sino que pondríamos menos x. Ujú. Y al final pues nos da el menos 6, ¿no? Porque ya no tiene con quién simplificarse. Ah, bueno, pues en binomios conjugados, este término de en medio siempre sería cero. O sea que si este término de en medio no está, es porque tenemos algunos binomios conjugados. Pero bueno, entonces vamos a ver qué es un binomio conjugado. Este sería el resultado de la multiplicación. ¿Sale? Entonces, si vamos a multiplicar estos dos factores que tenemos aquí arriba, ¿sí? Su resultado sería x cuadrada menos x menos 6. ¿Tenemos alguna duda con respecto a la multiplicación? No. Muy bien. Entonces, vamos a ver con otros factores rápidamente. No le vamos a dar tanto énfasis a esto, porque por ahí pues ya se vio algún poquito de información, pero por si tuvieran alguna duda, pues sería mejor esclarecerlo de una vez. Un binomio conjugado es aquel binomio que está compuesto por términos casi igualitos, o sea, por ejemplo, x más 5, pero en el otro factor, pues tendríamos x y 5, pero sería con signo contrario en el término de la constante, por ejemplo, x menos 5. Entonces, si te das cuenta, x y x es igualito, solamente el 5, pues acá sería menos 5. Cuando un solo signo es diferente y todo lo demás es igual, porque observa que aquí es más, aquí también es más, entonces en este caso nosotros decimos o que estamos hablando de binomios conjugados, porque son diferentes solamente en un solo signo. Una vez que nosotros vemos esto, bueno, nos dicen, pues hay una regla para realizar la multiplicación de binomios conjugados y nos dicen, cuando sean binomios conjugados, solo multiplica el primero por el primero y el segundo por el segundo y habrás terminado. Ya no nos dice que lo hagamos como lo estábamos haciendo aquí arriba. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a hacerlo como arriba porque no pasa nada. Es exactamente la misma multiplicación. Cambiémosle un poquito el color y entonces vamos a multiplicar x por x y x por menos 5. Entonces nos va a quedar x por x cuadrada, y x por menos 5, menos 5x. ¿Sale? Luego el 5 lo vamos a multiplicar por la x y también por el menos 5. Bueno, pues entonces 5 por x ahora va a ser más 5x. Y 5 por menos 5, pues va a ser menos 25. Observen que para poder simplificar estos términos que son semejantes, uno es positivo y el otro es negativo, pero salen exactamente iguales. ¿Por qué? Pues porque los factores son iguales excepto por un signo. Entonces, ese signo provoca que los términos de en medio, pues, se hagan cero.
Por lo tanto, el resultado para esta multiplicación sería x cuadrada menos 25. Entonces, por eso la regla me dice, pues si son binomios conjugados, solo multiplica, voy a volverlo a escribir aquí abajo, si son binomios conjugados, o sea que son diferentes en un solo signo, entonces solo multiplica extremos por extremos y listo, habrás terminado. O sea, x por x, x cuadrada y 5 por menos 5, menos 25. Y observa que llegamos al mismo resultado. Lo único que sí les pido es no vayan a querer utilizar este método en otro tipo de multiplicación de binomios, ¿sale? Factores que sean diferentes completamente, no se aplica esta regla, que a veces la confundimos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Analicen bien, vean bien y me comentan. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? No, soy Ok. Bueno, entonces ahora vamos a ir al revés. Ahora la parte de la factorización, pues nos pide que si tenemos un término ya, una expresión multiplicada, como por ejemplo esta ecuacioncita o esta que está aquí, ¿sí? Pues ahora lo vamos a separar en dos factores, o sea, los términos que anteriormente fueron multiplicados, y a eso le llamamos factorización, ¿sale? Entonces me voy a dejar esto aquí para que cuando les pase las notas, pues tengan ahí la información. Me voy a regresar a esta parte de aquí donde ya vamos a ver la factorización. Bien, primero pues observo bien la ecuación que me estén dando. Esta ecuación pues tiene ciertas características que me indican cómo voy a resolverla. Entonces, un ejemplo sería observar las variables que estoy utilizando, ¿sí? En este caso tenemos variables X en todos los términos que componen la ecuación. Por lo tanto, yo puedo tomar como un factor común esa X y por lo tanto quitarles la X más pequeña a todas. ¿Por qué la más pequeña? Pues porque si yo a esta X cúbica le quito una X, le quito otra X y le quito otra X, que sería la X cúbica, a este que está aquí solamente le puedo quitar una y no le puedo quitar más términos. Entonces, para no alterar una ecuación, nosotros tenemos que quitarle el mismo número de variables, el mismo multiplicador a todos los términos que la componen para no alterar el resultado, porque si tú le empiezas a quitar valores a como tú quieras, entonces definitivamente el resultado que vas a obtener al finalizar, pues no va a ser el mismo resultado que te estaban proponiendo. ¿Qué quiere decir esto? Es como si yo lo viera en números y yo te dijera 10
Este 10 descompónmelo en dos factores. Primero, pues hay que entender la palabra factor, porque muchas veces en las matemáticas lo que nos falla pues es el escuchar los términos cuando nos están dando la explicación. Estamos escuchando palabras que no interpretamos correctamente y que entonces cuando nosotros queremos entender la explicación, pues nos quedamos un poquito cortos. Factores son dos términos que estén multiplicando. Entonces, algo que está en forma de suma se va a convertir a forma de multiplicación. Eso es factorizar. Entonces, este 10 lo tengo que descomponer en dos factores, o sea, dos números que se multipliquen, no que se sumen, porque yo puedo decir 5 más 5 y me da 10, pero esos no son factores, ¿sale? Son términos que se están sumando. Los factores son exclusivamente términos que se multiplican. Por lo tanto, podría ser 2 por 5, que me da exactamente el 10. Entonces, es lo mismo que vamos a hacer aquí. Pero si tú quieres agarrar cualquier valor y como sea, pues es como si yo dijera, en lugar de 2 por 5, pues lo voy a descomponer en 2 por 3. La pregunta sería, ¿es exactamente lo mismo esto que tengo aquí arriba con esto que tengo aquí abajo? no, No. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos 10 aquí como resultado, pero acá ¿cuánto tenemos? 6, 6. Entonces no es para nada el mismo resultado. Si tú no respetas los pasos algebraicos, entonces lo único que consigues es alterar el resultado. Y solamente pues me tienes que entregar tu resultado presentado de otra forma. No tienes que cambiar o alterar la solución. ¿Sale? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, factorizar, pues es separar en forma de multiplicación algo que se estaba sumando sin alterar el resultado. Bien, ahora, ¿qué podría yo hacer? Pues como en este caso todos los términos comparten una variable, entonces puedo factorizar con respecto a esa variable. Si todos tuvieran un término multiplicador que afectara a todos y que nos diera el resultado. Por ejemplo, si yo multiplico 2 por 1, me va a dar 2, pero no hay un valor que multiplicado por 2 me dé 3, ni tampoco encontraría un valor multiplicado por 2 que me dé 7, ¿no? Entonces, pues aquí no tengo un factor común, no tengo un número que al multiplicarlo por diferentes valores me vaya arrojando 7, 2 y 3. O sea, no tengo un factor común para los tres términos, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, pues 3 es un número primo que solamente se divide entre sí mismo o entre 1. 7, pues también tiene la misma característica que solo se puede dividir entre 7 o entre 1. No tiene otro número que al multiplicarse me dé como resultado 7. Sin embargo, 2 sí tiene, pero pues estos dos números al no tener, pues ya no me permiten a mí pues poder buscar un común multiplicador para todos. Entonces, definitivamente, pues los números no son una opción para factorizar, solamente las letras. Entonces, al principio, pues como que vamos analizando parte por parte, ya una vez agarrando práctica, pues ya pueden ir ejecutando las factorizaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el término que le voy a quitar a toda esta expresión? Pues como solamente le puedo quitar una X a este término, pues entonces le quito una a todos. Entonces, la factorización sería sacar a la X e indicarla en forma de multiplicación y pues multiplicaría a 7X cuadrada para que cuando multipliques X por X cuadrada, el resultado nos dé X cúbica. Más, entonces sería aquí 2X menos 3. Entonces ya esta sería mi factorización.
¿Por qué? Pues porque a la hora de que tú multipliques x por el primer término, por el segundo y por el tercero, pues me tiene que dar como solución esta expresión. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí. Bien. Ahora sí, en base a esta explicación, ¿qué le harían ustedes a este término, a esta ecuación? ¿Cómo le harían para poder factorizarlo? Sacar el factor común. Ajá. A ver, primero, vámonos con los números. ¿Los números tendrían un factor común? Sí. ¿Cuál sería? Factor común, pues puede ser, bueno, sí tiene el 9 y el 6. Ajá, ¿qué número podría ser el que yo multiplique para que me dé 6, multiplique para que me dé 3 y multiplique para que me dé 9? 3 por 2, 6 y 3 por 3, 9. 3 por 2, 6, 3 por 3, 9 y 3 por 1, 3. Entonces, el factor común en este caso sería 3. Muy bien, vamos bien. Entonces, ahora, en cuanto a las variables, por ejemplo, ¿cuál sería el factor común para este término? Ya vimos que todas contienen X. XY, ¿no? A ver, X y Y a la 1 también, así. ¿Sí? ¿Todos opinan lo mismo? ¿Alguien tiene otra opinión? Ok, entonces observemos. En el caso de X, aquí está a la 1, aquí está al cuadrado y aquí está al cubo. Se le quita siempre la más pequeña, pues como en este caso es la que está a la 1, esa es la que le vamos a quitar. Entonces, ahí está. Ya sacamos X como factor común. Pero en el caso de la Y, este está al cubo, a la sexta y a la 9. Entonces le quitamos la más pequeña, que sería, ¿cuál sería? 3. Y cúbica. Y cúbica. ¿Por qué? Porque pues le puedo quitar 3 a esta, le quito 3 a esta y me quedan 3, le quito 3 a esta y me quedan 6. Entonces, ahí está ya el factor común. Ahora sí, el número que para que multiplicado me dé 6, que es el primer término, entonces 3 por cuánto para que me dé 6. 2. 2. Muy bien. 3 por 2 me da el 6. Ahora, si ya tiene la X aquí y solo tiene una X aquí, entonces aquí abajo ya no le pongo X, porque ya con esta aquí va a estar. ¿Ok? Ahora también la Y cúbica, bueno, pues Y cúbica también ya está aquí abajo, por lo tanto aquí ya no le pongo Y cúbica. Entonces cuando yo multiplique 2 por 3, 6x Y cúbica. ¿Sale? Para el caso del siguiente término, ¿cuál sería el factor para el factor que multiplicado por 3 me dé 3? 1. 1. Entonces ya no necesito escribir el 1, me voy a las laterales. X. Ujú, XY X cúbica. y Y cúbica, muy bien. Para que cuando yo multiplique Y cúbica por Y cúbica, pues entonces esto me arroje Y sexta, como lo tengo acá arriba, ¿no?
Muy bien. ¿Y cómo quedaría el último término? 3x. Quedaría como 3x cuadrada y a la 6. Muy bien. De esta manera, pues ya yo multiplicaría 3 por 3, me da el 9. X cuadrada por X, pues entonces me va a dar X cúbica. Y Y cúbica por Y sexta, bases que se multiplican, potencias se suman, ¿no? Entonces me va a dar Y a la 9. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Aquí ya habremos factorizado esta expresión o esa ecuación anterior. ¿Alguna duda hasta aquí? Disculpe. ¿Sí? Entonces, ¿siempre las exponentes se van a sumar? Cuando se multiplican las bases, sí. Imagínate si tenemos 2 elevado a la 4 por 2 elevado a la 3, entonces sería 2 elevado a la 7. Ah, ok. Perfecto. Ujú. Muy bien. Detalle sería que las bases no sean iguales, ¿eh? Si aquí a mí se me ocurre ponerte 2 elevado a la 4 y luego en lugar de 2 elevado al cubo te pongo 3 elevado al cubo, entonces ya no puedes hacer esto, porque lo de abajo no es igual. La base, o sea, se llama base porque carga una potencia. Entonces las bases tienen que ser igualitas. Ok. Ujú. Muy bien. Ahora, cuando nosotros tenemos alguna expresión, una ecuacióncita como la que está aquí, entonces observamos que no todas tienen variable X. O sea, sacar la X como un factor común no es una opción. ¿Por qué? Pues porque esta no tiene X para que tú se la puedas quitar. Y ya con una que no tenga, pues ya no hay manera de factorizarla. Pero lo que sí estamos viendo es que en este caso, como está X cuadrada, está X y está el término que no tiene X, entonces esto se parece a la forma AX cuadrada más BX más C, ¿sí? Que es resultado de la multiplicación de dos factores, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, aquí se estarían multiplicando dos binomios. Pues para poder encontrar esos dos binomios que fueron multiplicados y que me dieron por resultado esta ecuación, entonces nosotros utilizamos una reglita que nos dice, pues cuando tienes una función cuadrática de este tipo, ax cuadrada más bx más c, lo que tienes que hacer es separar en dos factores, ¿sí? Y separar la x que está al cuadrado en esos dos factores. ¿Cómo la vas a separar? Como x por x para que me dé x cuadrada, ¿sí? Y luego vas a buscar dos números que sumados te den el de en medio, pero que multiplicados esos dos números te den el resultado del final, el último término, ¿sale? Entonces, que sumados te den el de en medio y multiplicados te den el último término. Bueno, dos números que multiplicados me den 54. ¿Cuál sería? 9 por 6 o 6 por 9. Ajá, 9 por 6 o 6 por 9. Recuerden, como son multiplicaciones, pues lo bonito es que el orden de los factores no altera el producto. Y ya vimos que los factores son multiplicaciones, porque si fueran sumas y restas no serían factores y allí sí se altera el producto. Bueno, entonces 9 y 6. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí?
Ahora, sumados me tienen que dar menos 3. ¿Cómo le hago para que 9 y 6 sean sumados, pero me den menos 3? Pueden ser sumas algebraicas, o sea, sumas o restas dependiendo de los signos que le pongas a cada número. Pues Sería, bueno, perdón, Menos 9 6 más menos 9 más 6. muy bien, menos 9 más 6. ¿Cómo me doy cuenta? ¿A quién le pongo el negativo? Pues como el resultado es negativo, pues al valor más grande le pongo el negativo, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces esta es la forma de factorizar. Ahora sí, ya encontramos los dos factores. O sea que si esto lo regresamos al primer proceso que habíamos hecho de multiplicación para poder probar, pues tendríamos que multiplicar x por x cuadrada, ¿sale? Luego, x por 6, entonces más 6x. Luego sería menos 9 por x menos 9x y menos 9 por 6 menos 54. Entonces, reduciendo esta parte de aquí en medio, pues nos damos cuenta que la diferencia es de menos 3, como está aquí arriba. ¿Sale? Y pues entonces sería x cuadrada menos 3x menos 54. ¿Alguna duda hasta aquí? No, Ok, bueno, esta parte de aquí abajo solo era la comprobación, pero mi solución en realidad está aquí. Estos son los dos factores que yo estaba buscando. ¿Sí vamos bien? sí, Ujú, entonces, definitivamente esta es mi solución. Ok, entonces vamos a ver el siguiente. Ok, pues repitamos el proceso. Entonces, de la misma manera, observen que se ve como ax cuadrada bx más c, o sea, ax, pues aquí está el 1 de la a, que es la constante o el coeficiente que acompaña a la x cuadrada. Bx, pues sería el menos 5b y la x que acompaña a ese coeficiente. Y c, pues siempre va a ser un número que no tiene x. Entonces vemos que se parece a la misma forma de arriba. Por lo tanto, pues vamos a factorizar, pero con este último proceso, ¿no? Separamos a la x en dos términos. X por x cuadrada. Y luego buscamos dos números que sumados, ¿cuánto me tienen que dar sumados? ¿Menos 5 o 6? Menos 6. 5. Menos 5 y multiplicados entonces me tienen que dar 6. ¿Cuáles serían esos dos números que multiplicados me den 6, pero que sumados me den menos 5? Sería más 6 menos... No, estoy mal. Sería 6 y menos más 1. 6 menos 1. Puede ser 6 y 1, ¿no? Puede ser 6 y 1, porque 6 por 1 me va a dar 6, ¿ok? Pero, ¿cómo le hago para que el resultado de la suma me dé menos 5? Se le pone el signo negativo al número mayor. Al 6, ¿no? Entonces, sí, perfecto, menos 6 más 1, menos 5, ahí ya sale este. Ahora, menos por más
Menos. Nos da menos, ¿no? Menos Sí. por más nos da menos, pero aquí nos da más. Entonces ya no se cumple, ¿verdad? No. Muy bien, muy bien. Ok, entonces, ¿qué otros dos factores pudieran ser? Por ejemplo, también 3 y 2, 3 por 2, 6 y 3 más 2, 5. Todos serían negativos, ¿no? Ambos serían negativos y así cuando multipliques menos por menos, te va a dar más. Entonces debemos de buscar todas las opciones porque pues puede ser cualquier factor o cualquiera de los factores que multiplicados te den 6 y que sumados te puedan dar 5. Entonces, bueno, pues puede ser menos 3 menos 2 porque si yo lo sumo, menos 3 menos 2 menos 5 se cumple este, ¿verdad? Y si yo los multiplico, entonces menos 3 por menos 2 menos por menos, más. Y luego 3 por 2 6. Se cumple, ¿no? Sí. Sí. Muy bien, entonces así es como los vamos Sí, sacando, ¿sale? Vamos analizándolo todo y entonces estos serían mis dos factores o ya habré factorizado entonces aquí pues esta expresión. ¿Alguna duda? Voy a hacer un poquito más abajito el cuadro, a ver si no se vuelve a subir. Ahí está. Bien, hay otra forma para poder factorizar. Hay una forma cuando nosotros tenemos alguna ecuación que no está tan perfecta como las que veíamos aquí, las de ax cuadrada más bx más c, ¿sale? Tenemos otro tipo de ecuaciones un poquito más complicadas que a veces no empiezan. Observen que la característica, me regreso tantito, la característica que hacía más fácil esto era que aquí no tenían más que un valor de 1, porque ya cuando afecta aquí un valor de 2, 3, 4, entonces este 2, obviamente si estuviera aquí, 2 por 1, 2 y x por x cuadrada, este 2 también va a afectar la multiplicación por este término, ¿sí? Y va a afectar la multiplicación por este otro. Entonces ese 2 no es tan fácil de que yo nada más así diga, pues si aquí hay un 2 pues aquí 2 por 1 para que me dé. No, porque afecta a los demás términos y eso ya lo torna bastante complicado. Entonces, por lo regular, el primer término de x cuadrada siempre tiene que ser 1. Ya cuando es diferente de 1 pues entonces ya entramos en otras complicaciones y pues ya es necesario utilizar otro método de factorización, ¿no? ¿Algún otro método de factorización? Pues tenemos la fórmula general. ¿Sí recuerdan la fórmula general? Era eh, ax al cuadrado más bx más c. Encontramos x, encontramos x con y Se escucha cortado. forma
¿Sí? ¿Se acordaron o no? ¿No? ¿O la están googleando? La fórmula general para encontrar a x1 y a x2. Menos b, dice la fórmula. ¿Qué más? Más menos la raíz cuadrada de quién. De menos 4ac sobre 2a, algo así era. Primero sería b cuadrada menos, B cuadrada correcto, 4ac, 4ac sobre todo 2a. esto sobre 2a. Esta es la fórmula general, ¿sale? Y por lo regular, pues la utilizamos nosotros para hallar expresiones en las que no empieza con solo x cuadrada, sino que puede empezar con cualquier número, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, que sea 2x cuadrada más 9x más 10. Entonces, traten de ver si podrían a lo mejor encontrar esos dos factores que a la hora de multiplicarlos me regresen a esta ecuación. Y ya ahorita entonces aplicamos la fórmula general. Pues la fórmula general me dice, pues si quieres encontrar esos dos factores, o sea, los dos valores para x, x1 y x2, entonces hay que sustituir. Pues ya veíamos que la expresión que tenemos aquí arriba es ax cuadrada bx c. Entonces ya sabemos quién es a, quién es b y quién es c. Las letras no se ponen en esta fórmula general, solamente los puros números, ¿no? Entonces, menos b. Yo lo que siempre recomiendo es que, por ejemplo, si van a sustituir en la fórmula, pues todas las literales las cambien por paréntesis, porque si no, luego se equivocan en los signos. Y hay que hacer una diferencia entre los signos de la fórmula y los signos de los números. Se observa que en lugar de poner las letras, yo mejor le pongo puros paréntesis. Y bueno, ahora sustituimos los números. ¿Cuáles son los números? Bueno, ¿quién es B? ¿Cuánto vale B? 9. Entonces aquí 9. va 9 y aquí va 9 también. ¿Cuánto vale A? 2. 2x cuadrado. Entonces aquí va 2 y aquí también. ¿Y cuánto vale C? 10. Entonces aquí va 10. Y pues ahora reducimos. Pues qué padre si lo pueden reducir en la calculadora, pero si no, pues vamos por partes, ¿verdad? Más, menos. Me dice que voy a tener dos posibles resultados. Entonces saquemos lo que está dentro de la raíz. Por ejemplo, la raíz cuadrada, 9 al cuadrado, ¿cuánto me da? 81. Ujú. Y luego me dice menos 4 por 2 8. por 10, 80. 80. Y todo esto entre 2 por 2, 4. Muy bien.
Entonces, aquí tendríamos menos 9 más menos 81 menos 80. 1, La raíz de 1, ¿cuánto nos dará? 1, 1 también entre 4. Entonces tenemos dos resultados. La primera x, o sea, x1 va a ser igual a menos 9 más 1 entre 4. Entonces, menos 9 más 1, menos 8. Menos 8 entre 4, ¿cuánto nos da? 2, Menos 2, ¿no? Por el signo. La segunda x, o sea, x2, va a ser igual a menos 9 menos 1. Ahora consideramos el otro signo que está aquí. Menos 9 menos 1, menos 10 entre 4, ¿cuánto nos dará? Le puedo sacar mitad, ¿no? La mitad de 10 5, 9, y la mitad de 4, 2. 2. Entonces sería menos 5 medios. Ahora, ¿cómo obtengo estos dos factores que ando buscando aquí arriba? Bueno, pues entonces despejo mi expresión de manera que me quede igual con 0. O sea que si x es igual a menos 2, pues entonces x más 2 sería igual a 0. O sea, este término que está restando lo tengo que pasar acá con la x y pasaría sumando. Entonces, x más 2 sería el primer factor. Y del otro lado, pues si yo tengo aquí x igual a menos 5 medios, este 2 que está dividiendo, ¿cómo pasaría? Multiplicamos. Ajá, entonces me quedaría 2x igual a menos 5. Ahora el menos 5 que está restando, ¿cómo pasaría del otro lado? Sumando. Entonces 2x más 5 igual a 0. Este sería el otro factor. Ah, bueno, pues entonces así, un factor es x más 2 y el otro factor es 2x más 5. Si tú los multiplicas, el resultado va a ser 2x cuadrada más 9x más 10. Y entonces ya habré encontrado o ya habré realizado mi factorización, ya habré encontrado el resultado. Preguntas hasta aquí. Esto es fórmula general y es otra forma de factorizar, pues cuando se ven de la misma forma ax cuadrada, bx más c, pero cuando empiezan con un número diferente de 1, o también cuando la factorización se torna complicada, ¿sí? Yo puedo tener una expresión que a la hora de que la quiero factorizar buscando dos números que sumados me den el del medio y multiplicados me den el último, nada más no le encuentro qué números son. Sí, porque a lo mejor o me perdí o no están tan fáciles esos números, a veces son fracciones esos números y cuando yo quiero encontrarlos, pues nada más no los hay, no están o no puedo encontrarlos. Entonces aplico esta fórmula general. ¿Sale? Ya la fórmula general sí se aplica para cualquier expresión que sea de la forma ax cuadrada más bx más c. ¿Alguna duda? no. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿No? ¿Todo bien entonces? No sé si tengan alguna duda todavía con los ejercicios anteriores.
con los de la primera guía. Algo que les pudiera yo a lo mejor resolver ahorita, apoyarles en algo. No, nada, seguros. Bien. Entonces, ya veíamos que, por ejemplo, cuando son binomios conjugados, entonces el resultado del medio, el de la X, no sale, ¿verdad? Ahora imagínate que yo te doy una expresión entonces así, por ejemplo, 36 menos X cuadrada. ¿Cuáles serán los dos factores? A ver, pueden resolverlo por fórmula general o pueden resolverlo por factorización. Entonces, resuélvanlo, damos unos minutos y me comparten su resultado directamente en el WhatsApp. Una fotito y ahí lo podemos ver. ¿A dónde dijo el grupo de WhatsApp? Sí, ahí en el grupo ya manda la fotito. Ok. Muy bien. Excelente, pues ahí ya podemos ver cómo, pues se trata de binomios conjugados, ¿no? Y rápidamente nos damos cuenta, pues porque
Los términos de en medio se hicieron 0, a pesar de que esta expresión pues está en otro orden. ¿Por qué? Porque empezó con c y terminó con el término de x cuadrado. Entonces, en este caso, pues simplemente podemos reordenarlo o simplemente resolverlo así, ¿no? Como en el caso algunos lo hicieron. Muy bien. Esperamos tantito para que los demás vayan poniendo su ejemplo. Y mientras voy a irles agregando un ejercicio más para que pues vayan practicando. En el caso de la guía, no todos los ejercicios son de esta manera. En el caso de la guía, se van a dar cuenta que hay muchos de factorizar los términos, pero simplemente quitando una letra, quitando un número, ¿sale? Sin necesidad de utilizar algún método tan complejo. Son poquitos los que en realidad sí van a ir resolviendo con este método, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo resolverían entonces alguno que diga 5x cuadrada más 57x menos 36? Y entonces esta expresión, pues quiero encontrar dos factores que al multiplicarlos me regresen nuevamente a esta expresión. Entonces, encontremos esos dos factores, por favor. Igual me lo comparten por medio del WhatsApp.
¿Cómo vamos? Por favor, ahí para su ejercicio, pónganle su nombre. Les encargo que le pongan su nombre para que yo pueda ver, porque algunos sí tienen su nombre registrado en su número, pero algunos no. Entonces, pónganle ahí en la libreta el nombre para que cuando yo vea el ejercicio, sepa quién lo está entregando. Ahorita vamos a aclarar algunos detalles en cuanto a los resultados. No todos los ejercicios están bien, por eso cada quien tiene que ir haciendo el suyo para poder comprobar el dato, ¿no? Para poder saber si es correcto o no. Y no importa en el caso de que cometa algún detalle, algún errorcito, es bueno que lo practique porque pues ya cuando aclaremos la situación, pues se va a dar cuenta de ese detallito, ¿sale? ¿Cómo vamos por ahí los demás con el primer ejercicio? ¿Tienen alguna duda? Háganmelo saber. Javier, en el caso de 6 décimos, que le dio ahí la fracción de 6 décimos, también se puede simplificar un poquito más, sacándole mitad a ambos términos y ya nos quedarían 3/5. Y claro que así también nuestro factor ya quedaría un poquito más simplificado. Ah, sí, cierto, tienen mitad. Ujú. Que pues al final es lo Solo. mismo, ¿verdad? Pero
podemos simplificarlo un poquito más. Está muy bien. Por ahí en el primer ejercicio, todos vayan checando sus signos. No es lo mismo ponerle el signo al número que ponerle el signo a la X. Y observen que en el problema nosotros tenemos la X cuadrada negativa. Entonces, aquí tiene que radicar el signo que me arroje a la X cuadrada negativa. De lo contrario, el valor de la X cuadrada está positivo para algunos. Entonces, ahí es cuestión de checar en dónde van los signos. La factorización está muy bien, si se va entendiendo, pero cuidar también los signos, que cuando yo multiplique los resultados, me arrojen los signos correctos también. Y ahorita vamos a escribirlo aquí en pantalla, ¿no? Nada más que vayan entregando los demás. Itzel, creo que veo por ahí que le quedó en decimales. Eh, por lo menos uno tenía que quedar en enteros. 2.529. Ah, el 36 es negativo, Itzel. Entonces también hay que considerar su signo. Ah, probablemente ese sea el detalle. A ver si lo puede verificar, por favor. Sí, ya lo verifiqué y sí es positivo. Ok, perfecto. Y ahí para que le vaya haciendo la modificación. Si alguien tiene una duda, me puede preguntar, ¿eh?
Bien, entonces nos vamos a la parte ya de expresar las soluciones, ¿sale? Voy a compartirles nuevamente. Bien, en este caso, por ejemplo, teníamos el primer problemita en el que teníamos que factorizar. Entonces buscábamos como estamos viendo que el término del medio nos da 0, entonces nos damos cuenta de que son binomios conjugados, deben de ser igualitos, pero con algún signo contrario, ¿no? El detalle es dónde va el signo. Bien, entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los dos números en los que podemos descomponer el 36? Ay, Ujú, entonces 6 por 6, ahí está, ¿no? Y de ahí, pues la x también la podemos separar en x por x para que nos dé x cuadrada. El detalle radica aquí en el signo. O sea, sí puedo cambiarlos de lugar y poner x y luego el número, el 6, ¿sale? X y luego el 6. Pero debo de tomar en cuenta que el término que va a quedar negativo es la x cuadrada. Por lo tanto, una debe de ser positiva y la otra debe de ser negativa, ¿sale? Entonces, una debe de ser positiva y la otra negativa. No importa cuál de las dos, pero una debe de ser positiva y la otra negativa. ¿Por qué? Pues para que el término de x por menos x nos dé menos x cuadrada. Entonces no era lo mismo que tú pusieras x menos 6 cuando en realidad es x más 6. Y tampoco era correcto que pusieras en el otro x más 6, por ejemplo, cuando en realidad era menos x más 6. ¿Sale? Entonces observen la diferencia entre presentarlo de una manera y de otra. O sea, hay que fijarnos también en quién tiene, en este caso, el signo negativo. No sé si tengan alguna duda con este ejercicio o les haya confundido. Aquí ya les escribí otra manera de escribir esos mismos dos factores. ¿Sí queda clara esta parte o tienen alguna duda? Sí, nomás que yo me confundí. Sí, no hay ningún problema, porque pues eso es lo que nos va dando la práctica, ¿no? Entonces, poco a poquito. Bien, entonces, la siguiente parte, bueno, en este caso sí nos daba la necesidad de poder utilizar la fórmula general, ¿no? ¿Por qué? Pues porque para empezar, pues se torna bastante complicado encontrar factores que me den como resultado aquí un 5, un 57 y un 36 negativo. Entonces, definitivamente, pues utilizamos la fórmula general. Y bueno, déjenme ver si puedo agregar los resultados directamente porque no me aparecían, no creo que no me los cargó. Se los voy a compartir directamente ahí en el WhatsApp. Así rápidamente para que puedan corroborar sus operaciones. Y voy a ver si ya lo puedo agregar acá. Ujú, aquí está.
Ahora sí, déjenme compartirles pantalla. Bien, pues aquí están los datos, ¿no? Voy a hacer un poquito más grande la vista de la imagen para que se puedan mostrar. Bien, aquí rápidamente pues ya vemos la fórmula, la sustitución, esto para que sea un poquito más rápido y pues verificando los datos, entonces nos quedaba menos 57 más menos la raíz cuadrada de 3.936, todo esto sobre 10, ¿no? Entonces obviamente de aquí sacábamos dos resultados. El primer resultado que me daba, aquí lo voy a poner, me daba x1 igual a menos 57 más 63 entre 10, lo que es igual, pues 6 décimos, ¿no? Y esto va a ser igual, pues si le sacamos mitad y mitad, siempre lo más reducido, a 3/5. ¿Ok? El segundo término, o sea, x2, entonces es igual a menos 57 menos 63, ahora con el signo contrario, sobre 10. Esto va a ser igual a menos 120 entre 10. Por lo tanto, el resultado es menos 12. ¿No? Aquí le quitamos el 0 y el 0. 12 entre 1 a 12. Entonces, ¿cómo se expresa las factorizaciones? Ah, bueno, para las factorizaciones, entonces x1, o lo que es lo mismo, x va a ser igual a 3/5. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que expresar aquí es este término que está dividiendo pasaría del otro lado multiplicando. Entonces sería 5x igual a 3. Ahora este 3 que está sumando pasaría del otro lado restando. ¿Por qué? Pues porque aquí está un más 0, ¿no? Entonces ese 3 está con el 0 y el 0 se tiene que quedar ahí. Entonces me quedaría 5x menos 3. Ese sería uno de los factores. El otro factor, bueno, en el otro caso me daba x2 igual a menos 12. Ah, pues está más fácil, si está restando pasa del otro lado sumando. Por lo tanto, el siguiente factor sería x más 12. ¿Sale? Y entonces estos serían los dos resultados o los dos factores que a la hora de que los multiplique me regresarían a mi ecuación original, la de 5x cuadrada más 57x menos 36. ¿Sale? Entonces aquí sería x, por ejemplo, más 12. Aquí no importa cuál ponga primero o cuál después, porque son multiplicaciones. No sé si tengan alguna duda con respecto a este procedimiento. ¿No? ¿Todo queda bien claro? Itzel, ¿alguna duda? Yo me quedé, bueno, sí la hice, pero no se me olvidó que tenía que poner la raíz. Ah, ok, ok. Entonces ya nada más termine esa parte del procedimiento y ya vemos si no tiene ninguna otra duda, ¿no? Si tiene alguna duda, pues ya me podrá mandar mensajito. Sí, Javier, ¿alguna duda? No, en mi caso fue que me olvidé de reducir los términos de la fracción al final. Ah, muy bien, perfecto. Pero pues sí iba quedando, ¿no? Ya iba saliendo. Sí, ahí va, ya corregí y sí, sí me da. Ok, Jocelyn. No, maestra, sí me falló un poquito, pero ya compuse.
Ok, perfecto, entonces ya va más o menos. De todas maneras, cualquier Sí. duda que tengan, avísenme, por favor. Sé que no les puedo contestar a veces así de inmediato. Si algunos me han mandado mensaje y les termino contestando un poco después o bastante después, pero sí les contesto, ¿sale? Y si no, me insisten. Pero sí para que ustedes puedan ir realizando sus ejercicios sin tanto problema. Ok, Luis Guevara, ¿alguna duda? Estoy corrigiendo, maestra. Ah, muy bien. Ok. Lupita, ¿alguna duda? No, sí me quedó claro, solo que cuando puse el en la parte de donde teníamos que dividir, en lugar de ponerle el 5, que era el valor de A, puse el valor de B. Entonces ahí fue donde me Ah, equivoqué y todo me salió diferente, pero sí, ya claro. más o menos le entendí. Ok, perfecto. Entonces hay que probar por ahí con algunos ejercicios. Muy bien. Naum, ¿cómo vamos? Lo estoy volviendo a hacer porque puse mal los signos y no me estaba saliendo el resultado final. Ok, bueno, en el caso, por ejemplo, de algunos que van checando todavía paso a pasito, bueno, chéquenlo bien y si gustan, me mandan mensaje y les puedo mandar algún otro ejemplo para que pueda practicar y entonces ya quede seguro de esta parte, ¿sale? Porque probablemente dentro de los ejercicios de la guía no se encuentren tantos ejercicios como estos, ¿sale? O sobre todo para poder estar seguro de que a la hora de que resolvemos en la guía, pues ya estén bien. Entonces me pueden mandar mensajito y yo con todo gusto les envío algún ejercicio para practicar y ya de ahí les envío el resultado para que puedan ustedes corroborar sus datos o ir otra vez practicando y corrigiendo hasta que vean cuáles son las observaciones, ¿sale? De mi parte sería todo. No sé si tengan alguna otra duda o alguna otra pregunta para mí. Los escucho y si no, pues ya podemos ir abandonando la sala. De mi parte sería todo. Agradezco mucho que siempre estén atentos a la clase y pues nos estaríamos conectando normal la siguiente semana. El día lunes, más o menos entre 8:30 de la noche o pasadito de 8:30, voy a conectarme también para poder resolver algunas dudas que se vayan presentando con la tarea que tienen pendiente. ¿Sale? Ok, está bien. Entonces se conectaría usted este lunes que viene. Sí, me conectaría, les mando el enlace directamente en el grupo. Quien tenga alguna duda, pues podemos conectarnos a conversar y resolver esas dudas, ¿sale? Disculpe, ¿cuál Ok, tarea está pendiente? bien, maestra. Lo que tenemos en plataforma, las guías de los ejercicios. Ahorita, por ejemplo, pues ya estamos en el tema 2. Ahorita tocaría resolver la guía del tema 2, pero si todavía tiene pendiente los trabajos del tema 1, entonces puede continuar trabajando sobre ellos, resolvemos dudas y ya luego lo sube. Ah, ok, muchas gracias. Sí. Bueno, pues sería todo. Que tengan un bonito fin de semana. Igualmente, gracias. Gracias.